a paso. Te hablo a ti, que sientes que ya es demasiado tarde, que piensas que tu momento ya pasó. No pasó, tu momento es ahora. La constancia y pensar en grande corren por tu sangre peruana. Yo soy la prueba, porque como peruanos podemos con todo y con mucho más. Tú puedes. Vamos, Perú. Hola queridos chicos, buenos días con todos. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a domingo 26 de abril del año 2026. Sí, 26-26. ¿Qué tal muchachos, señoritas? Espero que hayan tenido una bonita semana y seguramente el día de hoy listos y presos para entrar a las clases virtuales que corresponden a la cuarta semana, el último bloque de este primer bloque que llevan, porque llevan dos bloques. Primer bloque que hemos llevado en abril, comunicación, matemática e inglés. Y el segundo bloque que empieza la siguiente semana, en este caso, la próxima semana es 2-3, ¿no? La que sigue, ahí van a tener tres áreas más durante las 4 semanas y ahí estarían culminando su grado, queridos estudiantes. Bueno, comunicación hoy es nuestra última sesión de este cuarto de secundaria, ya prácticamente así de rapidito avanza estas 4 semanas y seguramente con la expectativa y la perspectiva de parte de ustedes de culminar su secundaria porque está solo a un pasito terminar la secundaria y de ahí pues enrumbarse a los nuevos retos que ustedes se han programado, ¿sí? Entonces, recuerden, queridos estudiantes, la recomendación que siempre se les da, tema 1, atender la clase. Sí, es importante que estés atento a tu sesión de tu docente. Tema 2, tomar apuntes. Toma apuntes de los datos que tú puedes considerar importante. Y tema 3, participar en clase. La participación es importante porque estás demostrando que estás atento a la clase. Si no, pues no tienes razón de ser, ¿no? Entonces, por ese lado, siempre, queridos chicos, tratemos de ser estudiantes bastante competentes y en función de eso vamos a lograr nuestros objetivos. Muy bien, a ver, recordamos qué tema platicamos el día domingo. A ver, ¿qué tal memoria tenemos? ¿Alguien recuerda? La oración. Buenos días. Muy bien. La semana pasada hicimos la oración, los tipos de oración, profesor. Muy bien, gracias Violeta, gracias, me habló también Luzmila. Afra, ¿algo más que puedes añadir? Que habían diferentes tipos de oraciones según cómo queríamos expresarlo. Muy bien, correcto. Había pues oraciones enunciativas, dubitativas, exhortativas, exclamativas, interrogativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también vimos de oraciones bimembres y oraciones unimembres. Muy bien, Carmencita, gracias. Queridos chicos, recuerden que de lunes a domingo en horas de la noche tenemos talleres virtuales a la cual también están cordialmente invitados y también temas de bastante interés para su formación académica. Bueno, en la clase pasada hablamos de oraciones y ya enfocado en lo que era sintaxis y hoy ya vamos a hablar del predicado, ¿sí? El predicado como un elemento de la oración bimembre. Recuerden que la oración bimembre tiene sujeto y tiene predicado. Hoy ya vamos a hablar del predicado. Bien, vamos con nuestro tema, chicos. Como propósito de aprendizaje vamos a identificar las clases de predicado y además identificar la estructura del predicado. Es decir, al finalizar la clase, tú como estudiante debes estar en la capacidad de identificar si es predicado verbal o predicado nominal. De la misma manera, estar en la capacidad de que en una oración puedas reconocer objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial o núcleo de predicado, ¿sí? En función de eso vamos a desglosar nuestra sesión del día de hoy en el tema de comunicación, específicamente hablando del lenguaje. Bueno, como definición vamos a indicar que el predicado es todo aquello que se dice del sujeto, ¿sí? Siempre nos han hablado de esto, ¿no? Es todo lo que dice el sujeto y presenta al verbo, ojo, recuerden esto, el verbo como su núcleo. El verbo es el núcleo del predicado. Observen, chicos, acá.
El estudiante domina demasiados temas. ¿Cuál será el verbo? ¿Cuál es el verbo en esa oración? Estudia, profesor. Ya, repito ya la oración. El estudiante domina demasiados temas. ¿Cuál será el verbo en esa oración? Domina, profesor. Domina. El verbo es domina. Esto es el verbo. No te olvides, domina es el verbo. Profesor, ¿cómo reconozco el verbo? No te olvides, querido estudiante, el verbo lo va a reconocer primero con los verbos, digo con los pronombres. Con yo, con tú y con él. Ese él con tilde. Además, el verbo puede reconocerlo con el infinitivo ar, ir. Ar, ir. Por ejemplo, domina del verbo dominar. ¿Y cómo conjugaríamos? Yo domino, tú dominas, él domina. ¿Cierto? Ya. Eso no nos olvidemos. ¿Ah? Ahora, el verbo es domina. Preguntamos al verbo, ¿quién domina demasiados temas? Respuesta. El estudiante, profesor. Muy bien. El estudiante. Ese es el sujeto. El estudiante. Sujeto y todo lo demás es el predicado. Y lo que nos interesa en este caso es el predicado. Siguiente oración. Él no desea comer esa fruta. ¿Cuál será el verbo? Desea. Ajá. Desea, dice. Comer también. Comer. ¿Desea o comer? Comer. Ya, comer dice Luz. Desea, profesor. Desea, dice Luz. Desea, profesor. Luz Mila también dice desea. Ya, vamos, claro, como dijo vuestra compañera, también comer es verbo. Sí, comer también es verbo y desea también es verbo. Yo deseo, tú deseas, él desea del verbo desear. Yo como, tú comes, él come el verbo comer. Ahora, si estamos en esa disyuntiva, porque ahí no te va a decir, pues, me quedo con los dos verbos, porque los dos son verbos, son principales. No hay ningún auxiliar. En este caso, tú tienes que aplicar la siguiente estrategia. Preguntas. Vamos a suponer que comer sea mi verbo, ¿ya? Digo así. ¿Quién comer esa fruta? Reitero, ¿a quién comer esa fruta? ¿Hay respuesta o no? No. No. Si no hay respuesta o no hay lógica en la pregunta, no es el verbo. El verbo te permite preguntar. Entonces el verbo sería desea, pero este desea está con su auxiliar no. Preguntamos, ¿quién no desea comer esa fruta? Él. Muy bien, ese él es el sujeto y todo lo demás es el predicado. Es el predicado. ¿Correcto, chicos? De esa manera. Ahora, dice acá, más al piecito, dice, analicemos. Primero se reconoce al sujeto de la oración y lo demás será el predicado. Es la clave, ¿no? Dice, mi abuela prepara postres de chocolate. ¿Cuál es el verbo? Prepara. Prepara es el verbo. Muy bien. Yo preparo, tú preparas, él prepara el verbo preparar. ¿Quién prepara postres de chocolate? Mi abuela. Mi abuela. Ajá, tu abuelita, ¿no? Muy bien. Ese sujeto, lo que nos interesa en este caso es el predicado. Recuerda que el predicado, o dentro del predicado está el verbo. No te olvides eso nunca, no lo vas a separar. Ya, así, ¿no? Luego dice, persigue las palomas en el parque aquel niño. ¿Cuál es el verbo? Persigue. Persigue. Muy bien, persigue. Yo persigo, tú persigues, el persigo, el verbo perseguir. Preguntamos, ¿quién persigue a las palomas en el parque? Aquel niño. Aquel niño. Aquel niño es el sujeto que nos interesa y todo lo demás es el predicado. Fíjate a cómo el predicado va al inicio en esta oración y al final va el sujeto. Entonces, por ahí la importancia de reconocer bien el verbo. ¿Sí, chicos?
Muy bien, vamos avanzando en ese orden. Vamos ahora con las clases de predicado. Vamos a encontrar dos clases de predicado. Uno que es predicado nominal y otro que es predicado verbal. Predicado nominal, predicado verbal. ¿Qué es el predicado verbal? Dice, presenta como núcleo a un copulativo y como complemento al atributivo. Cuando dice de copulativo, se refiere a los verbos copulativos, que es el verbo ser, no te olvides eso, verbo ser, o el verbo estar. Son los verbos copulativos, ser y estar. ¿Correcto? ¿Qué más? Aquí dice, y como complemento, pues, al atributo. ¿Y qué es atributo? Expresa una cualidad o estado del sujeto, puede intercambiarse con el pronombre a tono neutro lo. Observen el ejemplo. Dice, Miguel está alegre. ¿Cuál es el verbo? Está. Muy bien. Está es el verbo. ¿Y cuando el verbo está, es verbo ser o estar? Ser o estar. Verbo estar. Esto es el verbo. Preguntamos, ¿quién está alegre? Miguel. Miguel. Sujeto Miguel. Y en este caso, predicado sería lo demás. Ahora, recuerden que este predicado se llama predicado nominal. No se olviden. ¿Por qué, profesor nominal? Porque el verbo es un verbo copulativo, que en este caso que es el verbo estar. Y recuerden que los verbos copulativos son el verbo ser y el verbo estar. Este verbo que vemos acá, que es está, y lo demás, en este caso que es un verbo copulativo, y alegre esto es lo que se llama el atributo. ¿Ya? El atributo. Lo que califica, en este caso, al verbo, ¿no? ¿Cómo está? Alegre, triste, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, el predicado verbal dice, presenta como núcleo a un verbo no copulativo. ¿Sí? A un verbo no copulativo. No necesita de atributo porque el verbo le otorga sentido completo. En el predicado verbal están todos los demás verbos, todos, menos ser y estar. ¿Sí? Todos los demás verbos. Ahora, aquí sí vamos a encontrar complementos del predicado o del predicativo, ¿no? Complementos del verbos no copulativos que van a expresar siempre cualidad, estado del sujeto. Observen acá. Carlos y Adrián rindieron sus exámenes tranquilos. ¿Cuál será el verbo? Verbo, ¿cuál será, chicos? ¿Cuál es el verbo? ¿Rindieron? El verbo es rindieron. Yo rindo, tú rindes, el rinde del verbo rendir. Preguntamos, ¿quiénes rindieron sus exámenes tranquilos? Carlos y Adrián. Carlos y Adrián. Muy bien. Esto es sujeto y todo lo demás es el predicado. Muy bien, acá como puede ver este verbo, recuerden que el verbo siempre va a funcionar como un núcleo de predicado, que vamos a estudiar ahorita esta partecita. Que rindieron sus exámenes. Este es objeto directo. Luego preguntamos, ¿cómo rindieron sus exámenes? Tranquilos. Este tranquilo es complemento circunstancial de modo. Esta ahorita vamos a explicar ya, chicos. Esto sería la estructura del predicado verbal. Muy bien. Vamos ahora sí con la estructura del predicado, ¿sí? Los elementos del predicado. Recuerden que el predicado tiene 4 elementos. Núcleo de predicado, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial, ¿sí? ¿Y cuál es lo más importante? Lo más importante es el núcleo del predicado, lo que vamos a estudiar a continuación. Es la palabra más importante del predicado. Esta función la cumple el verbo. Ojo, lo cumple el verbo. Ahora, el núcleo de predicado puede estar en forma simple o puede estar en forma compuesta. ¿Ya, chicos? En forma simple o en forma compuesta. En forma simple, en este caso, uso un verbo conjugado. Obviamente de forma simple, ¿no? Ejemplo, Juanita está contenta. ¿Cuál es el verbo? Está. Está. El verbo está. Está. Yo estoy, tú estás, el está del verbo estar.
Este es el verbo. Preguntamos, ¿quién está contenta? Juanita. Juanita. Ese Juanita es sujeto y todo lo demás es el predicado. Predicado, ¿no? Acá el otro ejemplo. Adriano comió mucho. ¿Cuál es el verbo? Comió. 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 Muy bien. ¿Quién comió mucho? Adrián. Adriano. Adriano es el sujeto y todo lo demás es el predicado. ¿Correcto? Está en forma simple, los verbos están en forma simple. También puede haber verbos en forma compuesta o llamada también perifrástica o llamado también perífrasis verbal. ¿Sí? En este caso, de forma compuesta va a usar verbos auxiliares como puede ser el verbo ser, el verbo haber, etcétera, ¿no? Más un gerundio, un participio, un infinitivo. Eso sí recuerdan, ¿no? Porque eso sí hemos hecho en el tercero de secundaria. A ver, déjenme recordar. Cuarto secundaria. En el primer bimestre hemos visto este tema. En el primer bimestre, cuando nuestra clase eran los sábados de tarde. Recuerden que el gerundio es cuando termina en ando, endo, yendo. El participio cuando termina en ado, ido. El infinitivo cuando el verbo termina en ar, ir, ir. Por ejemplo, a ver, dijo el ciego. Luzmila Briceño, un verbo de mi hija. Díctame cualquier verbo. Lo que surge por tu cabecita, cualquier verbo. Comer. Comer, por ejemplo, ¿no? Infinitivo, comer, termina en er. Participio, comido, termina en ado, ido, nada más. Gerundio, comiendo. Eso es básicamente, ¿sí? Observen acá. Adriano ha comido. Este comido, fíjate, está a terminación ido. Este es un participio. Adriano está comiendo. Terminación yendo. Este es un gerundio. Y Adriano debe comer. Está en infinitivo. Termina en er. Básicamente con esto se van a formar las formas compuestas. ¿Ya, chicos? Ya sea con gerundio, con participio o con infinitivo. ¿Sí? Obviamente más su auxiliar, que puede en este caso es a del verbo haber, está del verbo estar, debe del verbo deber, ¿no? Con eso. Bien. Vamos viendo esta parte. Vamos ahora con lo que es el objeto directo. ¿Sí? El objeto directo llamado también complemento directo. Ojo, recuerden que en tercer año hablamos del sujeto y en sujeto sí hay modificador directo, modificador indirecto. En el predicado no hay modificador directo ni indirecto, hay objeto directo y objeto indirecto. No te olvides esa parte, no se vayan a confundir. Entonces, en este caso te dice también llamado complemento directo. ¿Ah, chicos? Complementa el significado del verbo. Son requeridos por los verbos transitivos. Esto es bastante sencillo. ¿Sí? Observen acá. Es sencillo esto. Cuando yo digo David compró una sombrilla, ¿cuál es el verbo? Compró. Muy bien, el verbo es compró. Preguntamos, ¿quién compró una sombrilla? David. David. Muy bien, la respuesta es David. David sería el sujeto que no nos interesa en esta mañana. Lo que nos interesa es el predicado. Todo lo demás es predicado. Ya. Compró hemos dicho que es un verbo. Recuerden que el verbo en una oración funciona como núcleo del predicado. No te olvides eso. El verbo funciona como núcleo del predicado. ¿Cierto? Ahora, quiero saber si existe objeto directo. Para reconocer el objeto directo hago la siguiente pregunta. Lo pregunto al verbo con el pronombre interrogativo ¿qué? ¿Qué compró? ¿Qué compró, chicos? Una sombrilla. Una sombrilla. Una sombrilla. Esta respuesta es objeto directo. ¿Ya? Es el objeto directo. El otro ejemplo, Raquel buscaba a su perrito. ¿Cuál es el verbo? Buscaba. Buscaba, muy bien. Ese es el verbo. ¿Quién buscaba a su perrito? Raquel. Raquel, que es sujeto. Y todo lo demás es el predicado. No se olviden, es el predicado.
Recuerda que el verbo, siempre recuerden eso, chicos, el verbo es el núcleo del predicado. Ahora, el verbo buscaba, para saber si existe objeto directo, pregunto al verbo. ¿Qué buscaba, chicos? ¿Qué buscaba? A tu perrito. Eso es objeto directo, cuando hay respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Ya? Objeto directo. Bien, la otra oración dice, la profesora entregó las notas. ¿Cuál es el verbo? Entregó. Entregó. Muy bien. ¿Quién entregó las notas? La La profesora. Este sujeto y todo lo demás es el predicado. Pregunto, chicos, ¿cuál es el núcleo del predicado? Ayúdenme, por favor, porque ya me olvidé. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Entregó el verbo. No te olvides, el verbo es el núcleo del predicado. No te olvides eso, jamás de los jamases. Entonces el núcleo del predicado es el verbo entregó. Ahora quiero saber si existe objeto directo. Pregunto al verbo, ¿qué entregó? Las notas. Las notas. Esa respuesta es objeto directo. Chicos, entonces recuerden, para objeto directo preguntamos al verbo ¿qué? Lo preguntamos al verbo, ¿sí? Y la respuesta, si hay respuesta, es objeto directo. Bien, vamos con objeto indirecto. Dice, designa al receptor beneficiario del verbo. ¿Qué más? Está encabezado, ojo, está encabezado por la preposición a. Eso es objeto indirecto. Generalmente hay objeto indirecto si está el objeto directo. Vamos a ver. Vamos con los ejemplos. Dice la oración, Ulises compró una sombrilla a Rosita. ¿Cuál es el verbo? Compró. Muy bien, el verbo es compró. Sí, ese es el verbo. Pregunto, ¿quién compró una sombrilla a Rosita? Ulises. Ulises es el sujeto que no nos interesa. Lo que nos interesa es el predicado. Les pregunto, ¿cuál es el núcleo del predicado, chicos? Núcleo del predicado. Compró. Compró. No te olvides, ¿ah? Ahí sí, Diosito no te perdona, porque si te equivocas esto, ahí lo malogramos. Recuerden que el verbo funciona como núcleo del predicado. En este caso, compró es el verbo y funciona como núcleo del predicado. Quiero saber si existe objeto directo. ¿Hay objeto directo o no, chicos, en esa oración? Sí. Una sombrilla. ¿Cuál es el objeto directo? Una sombrilla. Sombrilla. Ajá, claro. Recuerden que para objeto directo preguntamos al verbo ¿qué? ¿Qué compró? ¿Qué compró? Una sombrilla. Una sombrilla. Objeto directo. Ahora, para objeto indirecto yo pregunto al verbo ¿a quién compró? ¿A quién compró una sombrilla? A Rosita. Además dice que el objeto indirecto debe empezar con la preposición a. Acá arribita que hemos visto. Acá. Debe empezar con la a. Ahí encontramos objeto indirecto. Así de fácil. ¿Sí? Así de fácil. Ya, dice la otra oración. A Raquel entrega juguetes a los niños. ¿Cuál es el verbo? Entrega. Entrega. ¿Quién entrega juguetes a los niños? Raquel. Raquel es sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Juguetes. Juguetes. ¿Cuál es el núcleo de predicado, muchachos? Entrega. El núcleo de predicado es entrega. ¿Cuál es el objeto directo? Juguete. Niños. ¿Juguetes o a los niños? Indirecto a los niños. Juguetes es directo y a los niños es indirecto. Muy bien. Objeto directo es juguetes. ¿Por qué, profesor? Porque al verbo le preguntamos, ¿qué entrega? ¿Qué entrega? Juguetes. Juguetes. Eso es objeto directo. Quiero saber objeto indirecto. ¿A quién entrega juguetes? A los niños. A los niños. Ese a le encontramos como nexo y eso es objeto indirecto. Muy bien, la última parte dice, Leonela compró entradas a sus amigos. ¿Cuál es el verbo?
Compró. 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 Oh, muy bien. ¿Quién compró entradas a sus amigos? Leonela. Leonela, que es sujeto y todo lo demás es el predicado. Pregunto, ¿cuál es el núcleo del predicado? Compró. Muy bien. ¿Cuál es el objeto directo? Entrada. Entradas. Claro, la pregunta es, ¿qué compró? Entradas, ¿no? Objeto directo. ¿Cuál es el objeto indirecto? A sus A sus amigos. amigos. Claro, ¿a quién compró entradas? A sus amigos. Objeto indirecto. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo esta partecita. Muy bien, chicos, avanzamos con esta parte. Vamos ahora con lo que es el complemento circunstancial, ¿sí? Complemento circunstancial. En este punto, queridos muchachos, chicos, chicas, vamos a encontrar hechos circunstanciales, pero lo más importante, las más usuales son estos tres que están al inicio. Complemento circunstancial de lugar, de tiempo y de modo. Observe acá, cuando es de lugar, la pregunta va a estar vinculado al verbo. Y cuando queremos saber del lugar, siempre preguntamos dónde, ¿no? ¿Dónde nos vemos? En la plaza, en el restaurante, en el mercado, etc. Más verbo. A ver, vamos acá, sí es cierto. Dice, los cuadernos están sobre la mesa. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál será el verbo? Cuando digo los cuadernos están sobre la mesa. ¿Verbo? Están. Están. Muy bien, ese es el verbo. ¿Quiénes están o qué están sobre la mesa? Los cuadernos. Los cuadernos. Ese es sujeto y todo lo demás es el predicado. Pregunto, chicos, ¿cuál es el núcleo del predicado? Están el verbo, núcleo del predicado. Ahora, aquí sí, observen, el verbo están. Pregunto, ¿dónde están los cuadernos? Sobre la mesa. Fíjate, ¿dónde están los cuadernos? Preguntamos al verbo, ¿dónde? ¿Dónde están los cuadernos? Sobre la mesa. Este sobre la mesa es el complemento circunstancial del lugar, porque indica el lugar. ¿Dónde? ¿Dónde están los cuadernos? Sobre la mesa. ¿Sí? Ahora, cuando es tiempo, ya sabes, cuando es tiempo preguntamos al verbo ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo nos vemos? Mañana, más tarde, próximo año, nunca, no lo sé. Y eso preguntamos al verbo. Dice la oración, vendré mañana a visitarte. ¿Cuál es el verbo ahí? Vendré mañana a visitarte. Vendré. Muy bien. Acá es sujeto tácito, recuerdan, sujeto tácito cuando el sujeto no está presente en la oración. ¿Y cuál es el sujeto, profesor? Yo. Se sobreentiende que es yo, ¿cierto? Yo vendré mañana a visitarte. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Vendré. Muy bien, vendré. Es el núcleo del predicado que es el verbo. Luego pregunto si existe objeto directo. Pregunto al verbo, ¿qué vendré? ¿Hay respuesta o no? No hay respuesta, ¿cierto? No. No hay respuesta. Aquí la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo vendré? Mañana. Mañana. Este mañana es complemento circunstancial de tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí quedaría eso. ¿Correcto? Ojo acá. Y profe, vas a visitarte sería ¿para qué vendré? ¿Cierto? ¿Para qué vendré mañana? A visitarte. A visitarte. Acá encontramos un complemento circunstancial de finalidad. Que vamos a ver más adelante. Bien, acá instrumento. Digo, de modo primero. De modo preguntamos al verbo cómo. Ejemplo, Juan realizó trabajos con entusiasmo. ¿Cuál es el verbo? Realizó. Muy bien, realizó. ¿Quién realizó el trabajo con entusiasmo? Respuesta Juan. Juan. Que no nos interesa, ¿no? Ya. ¿Cuál es el núcleo de predicado, chicos, ahí? Núcleo de predicado. Realizó. El verbo, núcleo de predicado realizó. ¿Hay objeto directo o no? Sí. ¿Cuál es el objeto directo?
El trabajo. El trabajo. Muy bien, el trabajo. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda, para objeto directo preguntas al verbo. ¿Cuál es la pregunta, profesor? La pregunta al verbo es ¿qué? ¿Qué realizó? El trabajo. Ese es objeto directo. Luego dice, ojo acá, para el objeto en complemento circunstancial de modo preguntamos al verbo con la pregunta ¿cómo? ¿Cómo realizó el trabajo? Con Entusiasmo. entusiasmo. Con entusiasmo. Complemento circunstancial de modo. ¿Correcto, chicos? Así quedaría. Bien, seguimos. Ahora vamos con instrumento. Con instrumento, la pregunta al verbo es ¿con qué? Ejemplo, él abrió la puerta con su llave. ¿Cuál es el verbo? Abrió. Abrió. Muy bien, el verbo es abrió, correcto. ¿Cuál es el núcleo de predicado, chicos? Abrió. Abrió. Muy bien, el núcleo de predicado abrió. Este es el núcleo de predicado. Preguntamos. ¿Hay objeto directo o no? Sí. ¿Cuál es el objeto directo? La puerta. Claro, la puerta. ¿Por qué, profesor? Porque preguntaríamos, ¿qué abrió? ¿Qué abrió la puerta? Puerta. La puerta, objeto directo. Acá voy con con el verbo con qué, ¿no? Pregunto al verbo, ¿con qué? ¿Con qué abrió la puerta? Con su llave. Con su llave. Complemento circunstancial e instrumento. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Tenemos ahora tema o asunto. Recuerden que para tema asunto la pregunta al verbo es ¿de qué? Chicos, ¿de qué? Ejemplo, a ver un ratito, por favor. Acá estamos. Vamos acá. La clase trató sobre la economía. ¿Cuál es el verbo, chicos? Verbo. Muy bien, el verbo es trató, correcto. ¿Sobre qué trató? Bueno, en este caso la pregunta sería, ¿de qué trató la clase? Sobre la No, acá economía. sería, aquí la pregunta para ¿qué trató sobre la economía? La La clase, ¿no? clase. ¿El núcleo de predicado cuál es? ¿Núcleo de Trató. predicado? Trató. Muy bien. Núcleo de predicado trató, que es el verbo. Muy bien. Ahora acá, ¿de qué trató la clase? ¿De qué trató la clase? Sobre la economía. Muy bien, sobre la economía. Ahí es complemento circunstancial de tema o asunto. Chicos, bien, la otra opción dice de cantidad. Cuando es de cantidad, es circunstancial de cantidad, es cuánto, ¿no? ¿Cuánto? Ejemplo, la clase de matemáticas me interesa mucho. ¿Cuál es el verbo? Me interesa. Me Me interesa. interesa, muy bien. Esto es el verbo, me interesa. ¿Correcto? ¿Cuál es el núcleo de predicado? Me interesa. Me interesa. Muy bien, el verbo me interesa, núcleo de predicado. Ahora, aquí quiero usar el complemento de cantidad. ¿Cuánto me interesa la clase de matemática? Mucho. Mucho. Ese es complemento circunstancial de cantidad. ¿Ya? De cantidad. Vamos ahora con causa. ¿Por qué más verbo? Dice, falté a clase por dormilón. ¿Cuál es el verbo? Falté. Muy bien, el verbo falté. Correcto, chicos, excelente. Es el verbo. ¿Cuál es el núcleo de predicado? Falté. El verbo falté. Ahora acá, preguntamos, ¿a qué falté? A clases. Clase. A clases. Cuando dice a qué falté, en este caso ahí encontramos un complemento circunstancial en este caso, de lo que se llama de tema. Chicos? Ahora acá, ¿por qué falté a clases? Por Por dormir. dormir. Por dormilón. Por dormir. Complemento
circunstancial de causa, ¿sí? Por dormilón. Luego vemos de finalidad. Para finalidad, la pregunta es ¿para qué o para quiénes? Ese cuchillo lo compré para el pescado. ¿Cuál será el verbo? Compré. Compré. Muy bien. Es el verbo. ¿Cuál es el núcleo de predicado? Compré. Compré. Lo compré. Pregunto, ¿para qué lo compré este cuchillo? Para el Para el pescado. pescado. Complemento circunstancial de finalidad. ¿Ya, chicos? Y por último, en compañía, el verbo, pregunta al verbo es ¿con quién o con quiénes? Los niños vienen con la maestra. ¿Cuál es el verbo? Vienen. Vienen, muy bien. Vienen. ¿Cuál es el núcleo predicado? Vienen. Muy bien. Vienen, núcleo predicado. En este caso quiero saber si existe objeto, bueno, complemento circunstancial, ¿no? ¿Con quién de acá, con quién vienen, no, con quiénes vienen los niños? Con la maestra. Con la maestra. Aquí encontramos complemento circunstancial de compañía. Chicos, complemento circunstancial de compañía. Muy bien, pero reitero, de aquí ten en cuenta sobre todo las tres primeras, de lugar, de tiempo y de modo. Eso es lo esencial aquí. A ver, vamos ahora sí con nuestro tema, ¿ya? A ver, ¿qué tal estamos? Dice la pregunta 1. Acá sí vamos participando, chicos. Recuerden que su participación es importante para sus notitas de este tercer bimestre. Y recuerden que su nota de tercer bimestre son las notas que entran a su certificado de estudios del cuarto de secundaria. La pregunta dice, ¿qué oración tiene objeto directo? Solo objeto directo, ¿ah? Hemos encontrado objeto directo. A ver. A ver, les voy a ayudar ubicando el verbo, ¿ya? Para hacerlo más rápido en la práctica. A ver, se encuentra venerando a un santo en la iglesia. Verbo, se encuentra. Afuera está la encomienda. Verbo, está. Ustedes son mis amigos. Verbo, son. Pedrito el músico llegó a Italia. Verbo, llegó. La lejanía de tu amor me deprime. Verbo, me deprime. Ya. Ahora sí, ¿en cuáles de las oraciones encontramos objeto directo? ¿En la A, en la B, en la C, en la D, en la E o en la F? F, necesito ayuda. Ya tengo a 13 a Violeta, a Afra y a Mercedes. ¿Alguien más que se anime? A Carmencita. A ver, vamos a ver. Voy a sacar mi cuadernito, donde está, así como San Pedrito, tengo acá todas sus notas apuntadas de ustedes desde lo que hemos llevado conmigo desde el tercer año. Algunos de ustedes, ¿no? Ya. A ver, Violeta Contreras. Muy bien, Violeta, te felicito. Tú has hecho 4 de 4, o sea, en las 4 clases has participado las 4 semanas. Y los que tienen así, pues, van a tener 20. ¿Verdad? No, sí, profe está mintiendo. Sí, ahora sí tienen sus 20. En el segundo tienen sus 19, ahora suben a 20. En el primero tienen 18. A ver, ojalá estén en todos los cursos así. A ver, Violeta, ¿cuál es tu respuesta, hija? Ya, profesor. Ya, dice. Ya. Afra, tu respuesta, hija. Afra, bravo. Muy bien, Afra también. Afra también ha hecho 4 de 4. Gracias. Mercedes Litano. Tu respuesta, hija. Profesor. Gracias, Mercedes. Carmen Carlos Ramírez. Tu respuesta, Carmencita. La, profesor. Gracias. Luzmila Briceño, tu respuesta, hija. La también, profesor. Ya, vamos a ver si es cierto, ya, vamos a ir como los cangrejos de atrás para adelante, a ver si es cierto. A ver. Nos piden objeto directo, ¿no? A ver, primero vamos a reconocer sujeto, ¿ya? Lo que resta ahí queda, ¿no? En la E, ¿qué me deprime? ¿Qué me deprime, chicos? ¿Qué me tiene así deprimido? La lejanía de tu amor. Muy bien.
Ese sujeto que no nos interesa. Luego, ¿quién llegó de Italia? Pedrito. Pedrito. Pedrito el músico. Pedrito el músico es el sujeto que no nos interesa. Ustedes son mis amigos. ¿Quiénes son mis amigos? ¿O quiénes son mis amigos? Ustedes. 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 Muy bien. ¿Qué está? A ver, la pregunta sería acá. ¿Qué está afuera, chicos? La encomienda. Encomienda. La respuesta es la encomienda. Sujeto que no nos interesa. Se encuentra venerando a un santo de la iglesia. ¿Quién se encuentra venerando a un santo en la iglesia? Acá puede ser él o ella, ¿cierto? Sujeto tácito. No hay sujeto tácito. Ya. Entonces, ¿qué me deprime? En la E no hay objeto directo, solo hay núcleo de predicado, que es me deprime. No hay objeto directo ni indirecto. ¿Qué llegó? Bueno, acá, ¿qué llegó de Italia? No, pues sería, ¿de dónde llegó, no? ¿De dónde llegó? Acá habría así como complemento circunstancial del lugar. Entonces, nuestra respuesta. En la C, no hay, este, mis amigos, es un atributo. ¿Por qué, profesor? Porque es un verbo copulativo. Son es un verbo copulativo. Y lo que sí que no es objeto directo ni indirecto es atributo. ¿Sí? Igual acá. Atributo es afuera, ¿no? Ya. ¿Qué se encuentra, chicos? ¿Qué se encuentra? Respuesta. ¿Qué se encuentra? Venerando. Venerando. Santo. Ese venerando es objeto Iglesia. directo. Objeto directo. Eso es la pregunta. Entonces la respuesta aquí es la alternativa A. ¿Correcto? Bien, vamos ahora con la pregunta 2. Dice, ¿qué dice la número 2? La número 2 dice, voy a bajar la manito a todos. Dice así, presenta objeto directo e indirecto, ¿ya? Acá nos preguntan directo e indirecto, los dos. A ver, voy a igual poner los verbos, ¿ya? Para que se ayuden. José compró un traje, verbo compró. En el colegio estudian los futuros ciudadanos, verbo estudia. Deja tus cosas al arribar al local, verbo deja. A ver. Deja. No salgas por la puerta trasera, Margarita, verbo no salgas. El profesor trajo flores para doña Florinda y yo me puse celoso, verbo trajo. Ya. Ahí, analizamos los verbos, chicos. Ya levantaron, ya tengo a Violeta, a Afra, Mercedes, Carmencita, Meiva. Hay un caballero que me está ayudando también. ¿Quién es el joven que me está ayudando? No sé. ¿Quién es? Percy, Roger. ¿Quién más veo acá? Los chicos. Johnny, Marlon. ¿Quién me está ayudando? No tengan miedo para tomar apunte su participación. A ver, voy Violeta. Violeta, contigo. ¿Cuál es tu respuesta, hija? La E, profesor. La E de enano. Afra, tu respuesta. La E. Gracias. Mercedes Litano, tu respuesta. La E, profesor. Gracias. Carmen Carlos. La E, profesor. Gracias. Meiva Suárez, Suárez Navarro, tu respuesta. La E, profesor. Suárez Navarro, ¿no? Sí. Gracias. Luz Torres Wansi, tu respuesta. La E, profesor. Luzmila. La E, profesor. Muy bien, Luzmila Briceño. Gracias. Muy bien. Todos me han dicho la E. A ver si es cierto, ¿ya? A ver. Igual que la anterior vamos a hacer ya, chicos. ¿Quién compró un traje a bajo precio? Respuesta José. No nos interesa José porque es sujeto. En el colegio estudian los futuros ciudadanos. ¿Quiénes estudian en el colegio? Los futuros ciudadanos. Eso no me interesa. Deja tus cosas al arribar al local. Acá el sujeto es tácito, ¿no? Porque puede ser tú, sujeto tácito. No va sujeto. La D. No salga por la puerta trasera, Margarita.
Pregunta. ¿Quién no sale por la puerta trasera? Margarita. Margaracha. El profesor. ¿Quién trajo flores para doña El Florinda? profesor. El profesor. Profesor. El profesor Mirafales, ya. Vamos acá. Vamos con la A, ¿ya? Recuerden, para objeto directo preguntamos al verbo. ¿Qué compró, chicos? ¿Qué compró? Un traje. Un traje. Un traje, objeto directo. ¿A quién compró un traje? Abajo preso. Pero ¿hay objeto indirecto o no? No. No. No hay. Sí, hay una condición, sí, que empieza con A. Pero recuerden que para que sea objeto indirecto debe estar referido a una persona. Si hubiera dicho, José compró un traje a su papá, ahí sí. ¿A quién compró un traje? A su papá. Ahí sí había objeto indirecto. Aquí no hay objeto indirecto, solo hay objeto directo. Y el otro sería, pues, la E, ¿no? A ver, el verbo trajo. ¿Qué trajo, chicos? ¿Qué trajo el profesor? Flores. Objeto directo. ¿A quién trajo flores? A doña Doña Florinda. Florinda. Objeto indirecto. Respuesta, la alternativa E. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Este es el grado que van a ver algunas profesoras de comunicación, ya me han dicho. A ver. Vamos con esto un poquito más, ¿ya? Dice, identifique el objeto directo y el indirecto. Directo e indirecto. A ver. Levanten su manito para yo irles indicando. Levanten su mano. Todos los que quieren participar, levanten su manito. Le voy a dar una oración. Me dices tú, me haces esa oración, uno por uno. A ver, ¿quién se anima a hacer la oración? Les voy a ir guiando, no se preocupe. ¿Ya? No se preocupe. Tengo a Violeta, a Afra y a Mercedes. ¿Alguien más que se anime? Ya, mientras alguien se anima más a participar, Violeta me va a hacer la oración, la primera oración, la oración A. Acá voy a poner tu iniciales, ya acá va a ser para Violeta. Para Violeta la A. Para Afra va a ser la oración B. Afra. Ahí me voy a acordar. Afra. Ya. La oración C me va a hacer, a ver, me va a hacer Mercedes. La D, ¿ya? La D me va a hacer Mercedes. Vamos a dejar la C. Mercedes, la D. Y Miriam Ortiz Guerra me va a hacer la E. Miriam. ¿Alguien más se anima? A ver, Angelito. Muy bien, Angelito. A ver, uno facilito para nuestro amigo Angelito. La G, Ángel. La G, Ángel. G de gato. Angelito, ya. Si alguien más se anima, ya, pues excelente. A ver, Violeta, voy contigo, hija. Dice, cubría los senderos una arena negra. ¿Cuál es el verbo? Los senderos. Verbo. Profesor, disculpe. Cubría. Cubría, muy bien. Muy bien. Ahora, te voy a preguntando ahí, Violeta, ¿qué cubría? Los senderos. Recuerda, los senderos es objeto, ¿qué objeto? ¿Directo o indirecto? Directo, profesor. Muy bien. Objeto directo. Y cubría es el núcleo del predicado. ¿Cierto? Muy bien. No hay objeto indirecto acá, no hay. Ahí queda. Gracias, Violeta. A ver, voy con Afra. Dice, aquel mal sueño había aterrorizado al coronel. ¿Cuál será el verbo? Había. Verbo había.
¿Qué había aterrorizado al coronel? Respuesta a aquel mal sueño. ¿Cuál es el núcleo de predicado, hija? Había. Muy bien, había. Núcleo de predicado. ¿Hay objeto directo o no? Al coronel. ¿Qué había? A ver. Ojo, hija. A ver, un poquito reformulamos esto, ¿ya? El verbo sabía está bien. Preguntamos ahora, acá no hemos ido a ubicar bien el sujeto. ¿Cuál será el sujeto? ¿Aquel mal sueño o aterrorizado al coronel? Aquel mal sueño. Ya. Acá siempre para salir de las dudas hacemos esta pregunta, ¿no? El verbo había. ¿Qué había aterrorizado al coronel? Aquel mal sueño. Aquel mal sueño. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay objeto directo o no, hija, acá? Sí. ¿Cuál sería? Al coronel, no sé. Porque en él está ocurriendo la Muy bien. acción. Claro. ¿Qué había aterrorizado? ¿Quién había aterrorizado al coronel? Objeto directo. ¿Correcto? Gracias, hija. Voy con Mercedes. Mercedes dice, ella no te perdonará el engaño. ¿Cuál es el verbo, hija? El engaño. El verbo. Verbo, no es engaño, hija. Es otro el verbo. Perdonará. Ajá. Perdonará. Este perdonará está con sociales de negación y el pronombre te. Preguntamos, ¿quién no te perdonará el engaño? Ella. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Perdonará. Muy bien, todo, no te perdonará. Ese todo es núcleo del predicado. Preguntamos, ¿quién no te perdonará ella? El engaño. ¿Esto es objeto directo o indirecto? Objeto directo. Muy bien, Mercedes. Gracias, hija. Voy con Miriam Ortiz Guerra. Hola, Miriam. Buenos días, profesor. ¿Estás con la cuenta de Miriam? ¿Cuál es tu apellido, hijo? Ortiz Guerra. Ortiz Guerra. Miriam, encuentro acá. ¿Es la cuenta de tu hermana? Ortiz Guerra. Ojo, encuentro Ortiz Guerra Miriam. Ortiz Guerra. ¿Quién es Ortiz Guerra Miriam? Yo. Miriam. Sí. A ver, Miriam. Dice, Miguel compró aquel último libro de Vargas Llosa. ¿Cuál es el verbo, Miriam? Compró. Ya. ¿Quién compró el último libro de Vargas Llosa? Miguel, sujeto. Pregunto, ¿qué compró? ¿Qué compró? El último libro de Vargas Llosa. ¿Ese qué sería? ¿Objeto directo o indirecto? Objeto directo. ¿Cuál es el núcleo del predicado, hija? Núcleo del predicado. Miguel compró. Simplemente el verbo, nada más el verbo. Núcleo del predicado. Gracias, Miriam. Ángel Santiago. Angelito, ¿me oyes? Sí, profesor. No me gusta su forma de mirar. ¿Cuál es el verbo? El verbo gusta. Ajá, está conformado con la negación y todo esto. Sí. Pregunto ahí, ¿cuál es el núcleo del predicado, Ángel? A ver. Núcleo del predicado. Será su forma de mirar. Recuerda, hijo, el verbo me ha dicho no me gusta, ¿cierto? Este es el verbo. Recuerda que Sí, el verbo. gusta. Ajá. Pero, ¿gusta no es el núcleo del predicado, profesor? Sí, ese es el núcleo del predicado. Muy bien. Ahora, queremos saber si existe objeto directo, ¿no? Preguntamos al verbo. ¿Qué no me gusta? ¿Qué no me gusta? Su forma de mirar. ¿Objeto directo o indirecto? Es indirecto. Objeto directo.
Indirecto, indirecto. Directo. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué directo? Porque para indirecto necesitamos la palabra a. Es la clave para indirecto, la a. Muy bien, Angelito. A ver, un ratito, no me bajen la mano Ángel ni Miriam, ¿ya? Porque lo voy a registrar. Esas dos niñas me faltan registrarlo. Sus datos. A ver. Ortiz Guerra Miriam y Ángel. Muy bien. Muy bien, chicos, nos quedamos en esta partecita. Ya conmigo nos encontramos en el 5º de secundaria. Que tengan una bonita semana, un bonito domingo, que le vaya súper, súper. Y felicidades a todos y a seguir estudiando, queridos estudiantes. Muchas gracias, buenos días y felicidades a todos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos, cuídense mucho. Felicidades a todos.